Alexis Aguilera, hago parte del Instituto Prospectiva como tutor del curso para funcionarios del SENA para el desarrollo de capacidades en prospectiva y vigilancia. Básicamente, para iniciar esta charla, les presentaré las diferentes fases del modelo, ¿cierto? Una primera fase de focalización del tema, una siguiente fase de elaboración de estados del arte, que es la fase que vamos a desarrollar en este clip de video. Posteriormente, el análisis de brechas, la definición de acciones estratégicas y escenarios, y por último, las recomendaciones de respuesta organizacional y la definición de factores críticos de vigilancia. Como lo mencioné, vamos a trabajar en el estado del arte. Básicamente, pues el estado del arte es una de las fases del modelo que antecede al análisis de brechas. El análisis de brechas recoge la información de los estados del arte de tal manera que con base en esta información, que es una información pertinente, validada, veraz, y el arte se concreta en obtener información para la toma de decisiones, información sobre los diferentes entornos del tema que estamos abordando. En esta medida, la importancia del estado del arte llega a tal punto de que permite abordar una serie de entornos, una serie de variables estratégicas del tema que estamos tratando, de tal manera que esta información sirva como insumo para, como lo dije anteriormente, el análisis de brechas, la definición de acciones estratégicas, y en esta medida se permita conocer de una manera profunda y detallada los entornos que se están abordando. Básicamente, el estado del arte se constituye en una síntesis. Esta síntesis de los entornos económicos, del entorno tecnológico, del entorno científico, entre otros. Los estados del arte se pueden trabajar desde los diferentes ámbitos. Uno es el ámbito internacional. Uno puede trabajar estados del arte desde los ámbitos nacionales, desde un ámbito local o regional, o incluso desde un ámbito institucional. De acuerdo con el tema que se esté abordando y el impacto que se requiera, se deben de abordar uno o varios de estos ámbitos, ¿cierto? Normalmente los estados del arte abordan los ámbitos internacionales. Queremos conocer cuál es la evolución y la dinámica de los diferentes temas a escala internacional. Ahora, de acuerdo con las bases del modelo de prospectiva y vigilancia que se propone para el SENA, debemos abordar los diferentes ámbitos desde lo internacional hasta lo institucional, de tal manera que al momento de realizar los análisis de brechas podamos comparar la situación nuestra con la situación de una serie de referentes internacionales. Las diferentes aplicaciones del estado del arte se pueden concretar en una serie de preguntas de análisis. Básicamente, en el contexto mundial se pueden indagar o identificar tendencias y actores internacionales, es decir, quiénes son los actores líderes que jalonan o gestionan el conocimiento. En esta medida, pues, la guía que presentamos sobre el estado del arte nos trae una serie de preguntas de análisis. Esta serie de preguntas de análisis deben ser diligenciadas, antes de ser diligenciadas, deben de ser estudiadas, ¿cierto? Y se debe llegar a un acuerdo sobre cuáles serán las preguntas para realizar el estado del arte. Estas preguntas son las preguntas orientadoras que nos van a conducir a la búsqueda de información. Entonces, en la tabla número 1 se presenta una serie de preguntas. El primer paso para la elaboración de los estados del arte es el diligenciamiento de la ficha de vigilancia tecnológica que se presenta en la tabla 2 de la guía del estado del arte. De igual manera, en los insumos metodológicos suministrados para el curso, se desarrolla y se explica cada uno de estos ítems o elementos, en donde básicamente el fundamento de esta ficha de vigilancia tecnológica es conocer puntualmente cuáles son los objetivos de consulta. Y hay necesidad de hacer claridad entre los objetivos de un estudio y los objetivos de consulta. Los objetivos del estudio básicamente son los objetivos macro y generales de lo que queremos obtener con un estudio, y los objetivos de consulta se enfocan en la identificación de la información en los diferentes entornos. En este sentido, es una de las principales necesidades el diligenciamiento de esta ficha, en la medida en que esta ficha nos entrega un derrotero de las diferentes consultas que tenemos que realizar. De igual manera, nos entregan las fuentes de consulta que se van a utilizar, las diferentes palabras claves o descriptores
que son fundamentales para la obtención de la información, y de igual manera los expertos que podemos consultar. El siguiente paso es la búsqueda de información. La búsqueda de información básicamente se trabaja con base en la ficha de vigilancia tecnológica. Esta ficha de vigilancia tecnológica lo que nos permite es conocer las fuentes de consulta a las cuales vamos a ir a indagar y a extractar la información. De igual manera, es muy importante conocer cuáles son los entornos que vamos a abordar y en esa medida cuáles son algunos ejemplos, ¿cierto?, de información que podemos indagar. En este sentido, por ejemplo, en el entorno político podemos indagar acerca de la estabilidad jurídica, legislación laboral, políticas gubernamentales, tendencias geopolíticas. De igual manera, conflictos. En un entorno económico podemos indagar lo que tiene que ver con fuerzas económicas y fuerzas del mercado, en lo que tiene que ver con políticas económicas, tendencias económicas, ciclos económicos, balanzas comerciales, exportaciones, importaciones, y así sucesivamente en los diferentes entornos se puede realizar una serie de búsqueda de información. Para dinamizar las búsquedas de información es muy importante tener claro los buscadores. Dentro de los insumos de información que les hemos suministrado para este curso, se les tiene un anexo llamado buscadores, en el cual se concentran las características de los principales buscadores. Para resumirles, son buscadores básicamente científicos, tecnológicos, comerciales y generales. Dentro de los generales podemos mencionar: para efectuar las diferentes búsquedas de información existe una gama de buscadores, las cuales se dividen en buscadores científicos, buscadores tecnológicos, buscadores comerciales y buscadores generales. Dentro de los buscadores generales, el comúnmente conocido Google es uno de los buscadores más potentes que existe, que tiene una serie de utilidades muy importantes, como por ejemplo la búsqueda de productos en Google Products, la búsqueda de patentes en Google Patent, o la búsqueda de información científica en Scholar Google. La recomendación es que efectúen las diferentes consultas de información en Google a través de la búsqueda avanzada y limitando ya sea a través de años o por tipo de documento o por tipo de dominio, org.com, .net o .er. De igual manera existen otra serie de buscadores como Closty, llamados metabuscadores. Estos metabuscadores consultan en varios buscadores a la vez, es decir, estos buscadores lo que hacen es que consultan información de Yahoo, de Altavista, entre otros, y nos traen los resultados sin duplicados. Closty es uno de los buscadores más desarrollados, cuya eficiencia es bastante alta, y para este tipo de proyectos es muy importante. De igual manera existen otra serie de buscadores, las cuales los presentamos en una de las ayudas metodológicas que les presentamos a disposición de ustedes en el curso, un anexo llamado buscadores, en los cuales se describen cada uno de los buscadores. Dentro del ámbito científico encontramos buscadores como Science Direct, como Scopus, como Easy Web of Knowledge, como Redalyc o como Cielo, buscadores que consultan en el ámbito latinoamericano y buscadores del ámbito internacional. Con base en la información recopilada y en los análisis de información, procedemos a la construcción del estado del arte. Para ello, en la guía del estado del arte, esta guía que les presentamos, se presenta una tabla de contenido genérica, la cual orientará o servirá de modelo guía para la construcción del mismo. Espero que esta información y estas recomendaciones les sean de utilidad para la construcción de su estado del arte. Para algún comentario, alguna aclaración o alguna duda metodológica que les surja, pongo a disposición mi correo alexis.andres.aguilera@gmail.com y con mucho gusto les estaré respondiendo sus dudas. Muchas gracias, que pasen buen día.